Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Nos complace conversar con el invitado central de la noche de esta noche, quien es un dominicano que practica la decencia política, pero sobre todo la construcción de conocimientos en la implementación y expansión en no solamente el ámbito nacional, sino también internacional, ya que está acreditado como uno de los profesores de cartera de una de las universidades más importantes de Estados Unidos y es a su vez miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Con nosotros nuestro gran amigo Juan Ariel Jiménez. Hermano, bienvenido a tu espacio. Muchísimas gracias, de verdad que siempre es un placer, Khalil, compartir contigo. Juan Ariel, hemos querido conversar contigo en tu condición de un gran conocedor a nivel internacionalista del derecho internacional público y del manejo de lo que está pasando, que ha sacudido al mundo en la región de Medio Oriente con Israel, Franja de Gaza, Palestina y todo el elemento regional. Quisiera de entrada preguntarte qué valoración tienes de este momento lamentable que vive esta región mundial. Antes que nada, quiero dejar claro que para mí lo realizado por el grupo Hamas es un acto de terrorismo, es condenable el hecho de haber perpetrado viviendas, lugares públicos donde estaban civiles israelíes compartiendo y haber victimizado a cientos de personas. Personas inocentes que no tienen ninguna participación en el conflicto, personas que no eran militares y que luego de perpetrar este acto, pues varios terroristas se dieron a la tarea de grabar videos profanando los cadáveres de las personas una vez ya fallecidas, de todas formas haciendo actos que transgreden la dignidad humana. Entonces, primero que nada es condenable esta acción de parte de Hamas. Decir varias cosas. Primero, que el hecho de condenar un acto terrorista como el ocurrido en la semana pasada, para nada quiere decir que los palestinos no tengan derecho a la autodeterminación, a tener su territorio donde solamente ellos se gobiernen. Son cosas separadas, porque no podemos dar por sentado que cualquier medio es justificable dado un fin. Segundo, no quiere decir que se deje de reconocer que en el pasado el gobierno de Israel ha cometido errores, claro que sí. Errores, por cierto, condenados por partidos políticos en Israel, como el Partido Laborista y otros partidos más de la izquierda, condenado por un alto porcentaje de la población en Israel. Entonces yo quisiera el primer mensaje dejar claro que no podemos pensar en este conflicto como todos los ciudadanos israelíes en contra de todos los ciudadanos palestinos. No se trata de un conflicto entre personas, entre religiones. Se trata de la agresión de un grupo terrorista que es Hamas y que para nada representa la opinión del pueblo palestino porque, entre otras cosas, no tienen un mandato político. La última vez que el pueblo palestino, tanto la comunidad que está en la Franja de Gaza como los que están en West Bank, eligieron a Hamas fue en el 2006. Fue hace ya 17 años. 17 años. Así es. Entonces no tienen un mandato político. En consecuencia, no tienen la legitimidad para actuar en nombre de los palestinos. Y me consta porque tengo muchos amigos palestinos que son personas de bien, que son personas pacíficas, que quisieran la paz en Medio Oriente y que no ven como un medio apropiado el hecho de que se esté perpetrando ataques como lo ocurrido la semana pasada. Tú sabes, Juan Ariel, que gracias a ese enfoque que le has dado y sobre todo una publicación que invito a toda República Dominicana a leerla en el Listín Diario, que publicaste el día de ayer un artículo sobre ese enfoque, has llevado y has enfocado el tema desde una perspectiva distinta. Todo el mundo, con lo impactante del salvajismo con que jamás ha perpetrado este acto terrorista, se ha concentrado en el marco de la consecuencia humana como es natural. Pero tú le has dado un enfoque que quiero que compartamos acá. Por ejemplo, tú hablas de que el ataque fue a civiles y fue de manera terrorista, lo que en la Convención Internacional de Supresión de Terrorismo, artículo 2.1b, esto es condenable. Entonces, tú estás enfocando esto de esta manera. ¿Qué opinión tienes de este enfoque del marco jurisdiccional y del marco, por qué no decirlo, legal,
de esta situación bélica? Absolutamente. Yo creo que cuando uno ve un acto de agresión como lo ocurrido, tiene que hacerse varias preguntas para poder distinguir la línea entre contraofensiva y ataque terrorista. Insisto, el acto fue realizado por un grupo que no representa al pueblo palestino, en tanto no ha sido electo popularmente. Segundo, esta atrocidad fue cometida contra civiles, no contra militares. Normalmente en las guerras lo que se ve es a un Estado actuar en contra de objetivos militares en lugares militares. Por ejemplo, nosotros tenemos cercano en tiempo la guerra que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, que algunas personas han querido hacer la comparación y para mí cometen errores básicos de relaciones internacionales y de derecho internacional. Cuando Ucrania está defendiéndose, lo primero que lo está haciendo en su territorio, está haciéndolo en territorio que ha sido ocupado por Rusia. Entonces dice, vamos a atacar lugares militares rusos en territorio ucraniano porque es el territorio que nos toca defender. Ese es el primero. Segundo, los ataques se realizan contra militares rusos, contra personas que están actuando en nombre de su gobierno en el marco de un conflicto armado. El ataque perpetrado por Hamas es un ataque contra civiles israelíes y cuando se realiza ataques contra civiles, entonces cae dentro de la definición de terrorismo, que ha sido, digamos, tratado en diversas resoluciones del Consejo de las Naciones Unidas, ha sido tratado en varios lugares, tanto en lo que respecta al financiamiento al terrorismo como en lo que respecta a los actos terroristas per se. Entonces, cuando se ataca a objetivos civiles con el fin de perpetrar miedo, y esto es importante, una cosa es cuando un país realiza un ataque a un objetivo militar con el fin de controlar una posición. Digamos, cuando se realiza un ataque a la base aérea de otro país, básicamente se quiere inhabilitar el espacio físico requerido para poder sacar aviones de combate al aire. Un ejemplo de esto sería en la guerra de los 6 días, en el 1967, donde Israel ataca las bases navales de Egipto y de Siria para imposibilitar el uso de los portaaviones y los aviones de combates egipcios y sirios. Está atacando una base militar. Cuando un país está atacando a los militares porque son el agente de combate, muy distinto es cuando se ataca a civiles que lo que se busca es crear miedo. No se busca disminuir la capacidad militar de la contraparte, porque no son militares. Se busca generar miedo en la población. Entonces, por eso a mí me parece muy importante hacer todas estas distinciones para poder distinguir lo que en otra conversación pudiera pensarse si es una contraofensiva palestina en el marco de un conflicto, porque no podemos negar que hay un conflicto, pero en este caso particular, insisto, es un ataque terrorista. Otro aspecto, Juan Ariel Jiménez, dominicano, ex ministro de Economía y Planificación y gran internacionalista, que tocas en el artículo, es el tema de la lucha por el territorio. Uno de los elementos que se ha planteado, incluso antiquísimo, desde cuando la primogenitura de Ismael y Abraham, es el tema de Canaán, los cananeos, los filisteos que allí se apostaron y demás, pues por el territorio. Sin embargo, tú haces una puntualización con lo que es la resolución 181 de 1947 de lo que fueron las Naciones Unidas en ese momento en ciernes. ¿Qué podemos rescatar de tu visión en cuanto a esta lucha, si es por el territorio o no? Varias cosas. Lo primero que debo decir es que analizar las razones o falta de razones que tienen cada una de las partes en el conflicto requeriría
cientos de libros, un programa mucho más amplio y traer expertos en historia en la región. Ciertamente. Esto, bien lo señalas, podemos llevarlo hasta los orígenes bíblicos, donde hay un conflicto entre, pues, los sucesores de Abraham, los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael. A lo largo de los años ha tenido numerosas expresiones. El pueblo israelí ha estado en constante lucha por un territorio donde habitar. Eso se documenta muy detalladamente en el Antiguo Testamento, en la Biblia, donde regresan a la tierra prometida y ya una vez están en la tierra prometida tienen que luchar contra los vecinos. Todavía luchan contra los vecinos, logran establecerse, desarrollan primero un reinado de jueces, luego una monarquía, y a pesar de eso, y toda la sucesión que se viene luego de la división del reino entre el reino de Judá y el reino de Israel, pues son atacados por los asirios en 711, 714 a.C., luego son atacados por los babilonios, si mal no recuerdo, 589 a.C., luego regresan por decisiones del emperador persa en su momento, luego vuelven a ser atacados por el Imperio Romano que se establece ahí. Entonces, digamos que el pueblo de Israel ha estado luchando por su derecho a existir en su propio territorio también, y eso no lo podemos desconocer. Pero claro está, también están los palestinos que han estado en ese territorio. Entonces, es en ese marco de esa lucha que lleva más de 1000 años, más de 2000 años, porque sí, data de antes de Cristo, que se da este conflicto, pero en 1947, por la resolución 181, las Naciones Unidas dice, aquí debe haber dos países. Debe partirse el territorio. Debe partirse una parte para Palestina, otra parte para Israel. Entonces, digamos que el orden internacional reconoció el derecho de Israel de ocupar una parte del territorio que ya sería bastante discutido qué parte, porque podemos hablar de que las fronteras han ido cambiando. Claro. Esto al principio obviamente no fue aceptado por la comunidad árabe del momento, ni por Palestina, ni por los distintos países árabes que están en la zona. Eso da lugar a una serie de conflictos, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, la Tercera Guerra, la Cuarta Guerra. Pero digamos que lo más reciente que tenemos es cuando en 1993, en el marco de los acuerdos de Oslo, las partes representadas por un actor políticamente legítimo reconocen el derecho del otro de existir. Y es ahí cuando Yasser Arafat, actuando por la Organización de la Liberación Palestina, reconoce el derecho de Israel de existir de forma tranquila y segura, pacífica y segura. El tema de las religiones monoteístas que convivían las tres. Absolutamente, y que tienen mucho parecido y respeto y cariño, porque yo creo que a veces tendemos a exagerar la lucha religiosa, y no es así. Y creo que la religión muchas veces ha sido usada como excusa para fines políticos y para fines económicos, pero ya esa es otra discusión. Entonces, en el marco de los acuerdos de Oslo hay un reconocimiento de que cada una de las partes tiene derecho a existir. No podemos desconocer eso para decir, bueno, ahora cualquier ataque por parte de grupos palestinos está justificado por una lucha territorial. De hecho, si uno ubica los lugares donde hubo esos ataques, se da cuenta que en muchos casos ni siquiera eran territorios en disputa, eran territorios que a lo largo de la reconfiguración de las fronteras entre Israel y Palestina siempre se han reconocido como de Israel. Entonces, insisto, no se estaba buscando recuperar territorialmente una parte del terreno que es reclamado. Se buscaba crear
miedo y daño en la población y un daño moral al pueblo de Israel. Entonces, por Juan eso Ariel Jiménez, en virtud de tu experiencia como internacionalista, ¿qué entiendes que va a pasar ahora? Porque ya hay una situación que implica regionalmente a Irán, donde incluso se han pronunciado a favor de estas barbaries cometidas. Estados Unidos y toda la comunidad democrática respalda a Israel y evidentemente se ve que la Franja de Gaza, Israel-Palestina, es el escenario para un conflicto multinacional. ¿Qué podríamos esperar? Primero, yo creo que vamos a ver las peores atrocidades humanas. Ya lo empezamos a ver la semana pasada, pero no debemos dejar de reconocer y lamentar que las violaciones a la dignidad humana que se van a cometer y que ya se están cometiendo en Gaza destruye la fibra humana que todos tenemos. Porque igual son millones de personas que no tienen ni suerte ni parte en este conflicto y que van a pagar las consecuencias, lamentablemente. Entonces, lo primero es eso. Lo primero es una reacción fuerte y decidida del gobierno de Israel, que ya está ocurriendo. Jamás ha dicho que se ha preparado para una batalla larga, o sea que no podemos dejar de preocuparnos por lo que pueda seguir pasando dentro del territorio de Israel. Y un segundo elemento es el potencial involucramiento de otros actores en la zona. Líbano ya ha empezado una serie de ataques en la frontera norte. Habría que ver qué pasa en Irán. Algunos actores muy difícilmente van a entrar en esta lucha y muy probablemente estarán siendo más que nada agentes de calma. No espero que Arabia Saudita entre en el conflicto. Creo que va a ser un agente de moderación. No espero que Jordania entre en el conflicto. Insisto que va a ser un agente de moderación. Irán definitivamente ya ha tomado parte en apoyo a Hamas. Importante que no se involucre directamente. Y luego Estados Unidos ya está brindando ayuda militar, pero no creo que vaya a tener una participación directa en la zona. Igual Egipto, no creo que Egipto vaya a estar participando directamente del conflicto. Entonces, digamos que ojalá y diversos actores de peso internacional, Unión Europea, China, Estados Unidos, Rusia, sirvan de moderación y este conflicto no escale demasiado, porque alguna escala va a tener. Finalmente, Juan Ariel Jiménez, directamente desde Estados Unidos, ¿qué debemos hacer los dominicanos en el marco de esta situación regional que tiene un impacto global y de alguna manera nos hará sentir los efectos de esta conflagración? Muchas cosas. Yo creo que lo primero, como todo ser humano, debemos orar que Dios ponga su mano en una zona tan conflictiva y que proteja a las personas y que baje las tensiones de una forma que solamente Dios puede hacer. Entonces yo creo que muchas veces pensamos en grandes estrategias y dejamos de pensar en el poder de la oración. Yo soy una persona de fe, todo el mundo lo sabe, y creo mucho en el poder de la oración. Ya a nivel de país, podemos esperar un aumento en el precio de algunos commodities, sobre todo energéticos, no porque Israel y Palestina directamente sean productores, por ejemplo, de petróleo, de gas, sino porque estos precios tienden a reflejar las tensiones geopolíticas, no solamente si el productor está involucrado. Entonces yo creo eso, yo creo que va a llevar a un aumento de los precios del petróleo, pero posiblemente se mantenga en el rango de 90 a 100 dólares, que es algo que ya se ha experimentado en el pasado y que el gobierno en el pasado y en la actualidad ha asumido fiscalmente para no traspasar eso a los consumidores y herir más el ya golpeado bolsillo de los dominicanos. Entonces yo creo que esa solución de contener, ya la sabemos ahora, como jugador en el marco internacional, yo creo que uno, tenemos que condenar los ataques, claro que sí, pero dos, tenemos que ser
un agente de moderación. Nosotros ya no participamos en el Consejo de Seguridad como participábamos anteriormente, pero somos parte de varios organismos y somos parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ser un agente de moderación, eso siempre es importante. Hemos conversado con nuestro buen amigo Juan Ariel Jiménez directamente desde Estados Unidos, donde es catedrático en una de las universidades más importantes, no solo de la Unión Americana, sino del mundo, abogado, internacionalista, miembro del comité político del PLD, pero sobre todo un dominicano que cree en la paz y en la construcción de la dignidad humana a partir del respeto y el conocimiento. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.